Buenas tardes a todos, mi nombre es Marlene Larisa Andrade Guel, actualmente soy postdoctorante del SICA y el día de hoy seré la moderadora de esta sesión. Bienvenidos al ciclo de webinars 2021-2022, titulado Humanidades, Ciencia y Tecnología. Esto para establecer un canal de comunicación para difundir resultados, líneas de investigación y temas de interés de los Centro de Investigación en Química Aplicada SICA, Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, CIATEC, Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, COMIMSA, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, así como el Colegio de Tlaxcala, Coltlax, con el apoyo del proyecto For the Seed 296356 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos webinars son dirigidos para la sociedad en general, industria e instituciones de educación y estudiantes de todos los niveles. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Espinosa del SICA. Y antes de comenzar, para presentarlo, los invito a escribir con tiempo sus preguntas o comentarios en el chat de YouTube. Y bueno, primero que nada, ofrecerles una disculpa. Tuvimos en esta ocasión algunos problemas con el registro que ya resolvimos en los últimos días. Así que les pido, por favor, se les acaba de enviar un registro de asistencia. Por favor, regístrense su asistencia en este enlace para después realizar su diploma. Me gustaría darles un pequeño resumen curricular del doctor Carlos Espinosa. Él cuenta con un doctorado en tecnología de polímeros en el Centro de Investigación en Química Aplicada, SICA, en el 2012. Realizó estudios postdoctorados en SICA y Centro de Investigación Técnica de Finlandia en el 2013. Investigador perteneciente al Departamento de Materiales Avanzados del SICA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es editor invitado en colecciones especiales para la revista Nanomaterials and Nanotechnology y Polymers. Es miembro del comité editorial de la revista Ultrasonic Sonochemistry. Cuenta con 6 patentes nacionales otorgadas y 2 patentes otorgadas en China y Japón, además de 16 solicitudes de patente nacional. Ha publicado diversos trabajos en revistas científicas indexadas y un capítulo del libro. Ha sido asesor de tesis de estudiantes de licenciatura y maestría y es líder del grupo de investigación en biomateriales inspirados en zonas áridas, el cual tiene como líneas de investigación el desarrollo de nuevos procesos de manufactura para el diseño de sistemas microencapsulados empleando polímeros biodegradables, extractos de plantas desérticas y desechos agroindustriales. Ha liderado 3 proyectos científicos y tecnológicos del FONCIT, COECIT y del CONACYT, miembro activo de la Red Internacional de Plastic Monitoring, Detection, Remedios, Recovery, perteneciente a la Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología. Sin más, le cedo la palabra al doctor Carlos Espinosa. Hola a todos. Muy buena tarde. Muchas gracias, Marlene, por la introducción y agradecer a CITLAX por este espacio otorgado para poder compartir con ustedes una de las tecnologías para el sector agrícola que se está desarrollando en México y a la vez de poder interactuar con ustedes con sus preguntas y en torno al tema que vamos a exponer el día de hoy. Bueno, el tema lo he titulado como Tecnologías de encapsulación para uso eficiente de insumos agrícolas y esto está orientado específicamente a soluciones para alcanzar lo que es la soberanía alimentaria o lo que algunos lo conocen como seguridad alimentaria también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartirle un poco sobre de qué trata esto y cuál sería el marco por el cual surge este tipo de desarrollo aquí en México, ¿no? Voy a compartir un poco en términos de números cómo la población mexicana pues ha ido en incremento considerable
prácticamente, si hacemos una relación entre la población que había en 1960 más o menos hasta la actualidad, pues se ha incrementado alrededor de un 234%, es decir, pues la población mexicana se ha triplicado en cuanto al número de habitantes. Cada vez vemos más migraciones otros, que vienen, digamos, habitantes de otros países, que se quedan aquí en México, en mi caso también. Vemos también a nuestro alrededor cómo ha crecido mucho la mancha urbana. Son cambios que se ven muy a menudo y es algo que podemos verlo muy notable, ¿no? Estamos creciendo cada vez más y bueno, por eso la población ha ido en considerable aumento. Bueno, ¿y qué es lo que trae eso consigo? Un aumento en la población pues trae consigo de alguna forma que se requiera más alimento para poder, digamos, pues alimentar a la población. También otro de los puntos importantes es de que en comparación a cómo se vivía, pues ya digamos en los años 60, requerimos ahora un mayor contenido o ingesta calórica para poder realizar nuestras actividades diarias. Esto, si hacemos en términos numéricos, pues sí se ha incrementado alrededor de un 37% la cantidad de calorías que necesitamos para poder realizar cada una de las actividades cotidianas, diarias, ¿no? Que nosotros elaboramos. Y bueno, marcándonos en ese contexto, el que requerimos más alimentos, hay algo que comienza a preocupar. Y es que a medida que la población ha ido creciendo, que necesitamos más alimentos, pues se ha ido reduciendo de manera muy considerable todas aquellas tierras que son aptas para el cultivo, es decir, aptas para lo que es la obtención de alimentos. En esta grafiquita podemos ver unas manchas verdes a manchas amarillas, las manchas, digamos, verdes, que en los años 60 había, digamos, alrededor de 0.5 hectáreas por persona para poder, digamos, obtener esos alimentos. Hoy en día, pues se ha reducido hasta un 0.16 hectáreas por persona para poder, digamos, producir esos alimentos. Es decir, por persona, eh, realmente a mucha cantidad de personas le toca un poco cantidad de tierra, digamos, en la cual se debería de cosechar la cantidad de alimentos para poder, digamos, consumirlo. Y eso pues ha sido es un problema, viene siendo un problema muy grande, ¿no? Entonces, esto ha acarreado de que los agricultores, realmente, o incluso los desarrollos en términos avícolas, pues tengamos que de alguna forma generar mayores cultivos con una mayor capacidad de producción, ser un poco más eficientes en el uso de las tierras, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, los agricultores, una de las partes importantes es que van a tener que aplicar o están teniendo que aplicar una mayor cantidad de insumos agrícolas, entre ellos, por ejemplo, plaguicidas. Se ha incrementado en comparación con con los años 90, se ha incrementado el uso de plaguicidas para la aplicación de estos cultivos, cerca del 81%. Es decir, el 81% se ha incrementado en cuanto a la aplicación de estos plaguicidas por hectárea, ¿no? Si lo ponemos en términos de kilogramos por hectárea. En cuanto a otro de los insumos muy importantes, que es el tema fertilizantes o fertilizaciones, pues el agricultor ha tenido que aplicar más cantidad, digamos, de fertilizantes para poder cosechar esos alimentos. Si lo hacemos en una comparativa respecto a 1960, pues este se ha incrementado hasta un 951%. Es increíble el número que los agricultores han tenido que aplicar más cantidad de fertilizantes a las tierras para poder cosechar esa cantidad de alimentos necesarias para poder alimentar a la población creciente. Y esto si lo juntamos con que cada vez hay menos tierras para cosecharlo, pues realmente es un punto muy relevante que pone en contexto una gran problemática en cuanto a un gran uso, digamos, excesivo en el uso de fertilizantes, de plaguicidas, en un poco espacio de tierra que tenemos. Y bueno, todo eso conlleva o ha llevado, digamos, al principal objetivo de consumir más, generar más alimentos para la población. Lo cual, bueno, es necesario, pero ¿cuáles han sido, digamos, las consecuencias de ese tipo de acción o de ese tipo de estrategias en las que se ha implementado?
Bueno, en cuanto, por ejemplo, un estudio muy importante recientemente que surgió es de un muestreo de algunos de los alimentos que nosotros realmente consumimos en los supermercados. Se encontró que específicamente en este tipo de alimentos como la espinaca, la guayaba y el limón persa, al menos en la mitad de lo que nosotros compramos, van o tienen residuos de plaguicida en cantidades mayores a los límites permitidos. Es decir, por ejemplo, si nosotros compramos 4 limones o 4 guayabas, al menos 2 de esos limones o guayabas tienen residuo de plaguicidas mayor a los límites permitidos. Y en muchos de los casos, plaguicidas no, que son prohibidos aquí en México. Lo cual esto es un dato muy, digamos, preocupante. Y esto, bueno, se ha derivado por el excesivo uso de estos insumos agrícolas, ¿no? Otro de los puntos también es en cuanto al uso de fertilizantes. Bueno, ya vimos de que pues, se ha incrementado enormemente el uso de estos insumos en la agricultura para cosechar alimentos. Poniéndole en números, por ejemplo, de 100 kilos de fertilizante que se aplica en una hectárea, cerca del 80 o 70% de estos, o 80 o 70, ponemos el número, se desperdicia en el suelo, o se desperdicia, no es aprovechado por la planta, restando o quedando solo 20 a 30 kilos por hectárea, por lo que la planta puede tomar para poder nutrirse. Y bueno, ¿a qué se debe estas pérdidas? Una de ellas es la forma convencional en la aplicación de estos fertilizantes. Realmente muchos de estos, al aplicarlos en campo, pues se volatilizan, viene la lluvia y lava todos estos, digamos, químicos, los migran lo que es al subsuelo y van a los mantos acuíferos, contaminando muchas veces todas las cuencas de agua, ¿no? También cuando llueve, todo lo que es aspectos que tienen que ver con la escorrentía, estas corrientes van a parar, por ejemplo, a los ríos, lagos, desecando problemas de contaminación de aguas, ¿no? Entonces, realmente pone un panorama bastante, pues, digamos, preocupante en cuanto al desecho que se genera o el desaprovechamiento que se genera por la aplicación de fertilizantes en el campo, ¿no? Y bueno, esto ha traído otra consecuencia que es al generar una gran cantidad de fertilizantes en el suelo, en el agua, desencadena lo que es la degradación o la pérdida de la fertilidad del suelo. En un estudio realizado, por ejemplo, un último estudio realizado, cerca del 90, el uso de, digamos, de fertilizantes o usos químicos, plaguicidas, fertilizantes, herbicidas y demás, conlleva a cerca del 92% en la pérdida de fertilidad del suelo cuando son causales por agentes químicos. Es decir, los plásticos generan tanta degradación del suelo como lo hacen los plaguicidas o los plaguicidas en el campo, ¿no? Lo cual es un dato muy preocupante, ¿no? Entonces, prácticamente el panorama agrícola mexicano es el siguiente. Bueno, se tiene que producir más porque somos más, pero cada vez se tienen menos tierras cultivables y esto ha obligado pues a un uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. De hecho, una de las prácticas muy comunes en cuanto a los agricultores, es decir, bueno, generalmente viene al comprar estos productos, pues se vienen lo que es las etiquetas de cuánta dosis se tiene que aplicar, pero generalmente los agricultores aplican hasta 3 veces más la cantidad indicada ahí. Y bueno, ¿qué es lo que justifican ellos? Es decir, que con la aplicación de más fertilizantes o más plaguicidas, pues va a ser mejor al cultivo, ¿no? Esa es la justificación que ellos tienen. De alguna forma están muy presionados por mayor rentabilidad, digamos, en sus cultivos que ha llevado a este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, que el uso excesivo de fertilizantes conlleva también un alto costo de producción de alimentos para ellos. Y esto conlleva también lo que son altos costos en los insumos agrícolas. Esto si lo sumamos con eso, realmente esto ha causado que muchos productores abandonen sus tierras porque ya no son rentables simplemente. Y si ponemos aún más, como si faltara poco, el panorama nacional es de que México no tiene la infraestructura, digamos, de producción de fertilizantes y plaguicidas necesarias para darle abasto a lo que se demanda. Es decir, del 100% de los
digamos, insumos agrícolas que se utilizan en México para cultivar, incluso lo que son plaguicidas, fertilizantes, cerca del 79% viene de importaciones, es decir, dependemos cerca del 70% de lo que se produce afuera. Entonces, prácticamente eso lo hace un país altamente dependiente de los fertilizantes, plaguicidas del exterior, ¿no? Para poder, digamos, cosechar en las cantidades que se requieren. Y esto aunado, bueno, son entornos muy cambiantes y dentro de estas importaciones, por ejemplo, dependemos mucho de Rusia y China en cuanto a la producción. Pues ya todos sabemos la situación actual de conflicto que ocurre en estos países y bueno, eso de alguna forma llega a desestabilizar un poco la economía y la agricultura no nacional. Y esto conlleva también a que podamos elaborar cierto tipo de acciones para poder hacer menos dependientes a México de las tecnologías, digamos, que se dependen del extranjero, ¿no? Esto, bueno, conlleva de que los agricultores mexicanos tendrán que exigir o demandan altas tecnologías para poder hacer un uso eficiente de todo lo que son los insumos agrícolas, ¿no? Y en este sentido, bueno, entrando ya en materia, una de las tecnologías que se propone o que se ha propuesto es la encapsulación. Y esto consiste prácticamente en introducir el activo fertilizante, envolverlo a través de una cápsula o material de palet. Prácticamente es como que si se tuviera una capsulita en donde en el interior de este está el activo que puede ser un fertilizante y plaguicida. Y bueno, ustedes dirán cuál es la ventaja o cuáles beneficios se tienen al realizar este tipo de desarrollo. Bueno, una de las ventajas es de que al estar el activo fertilizante atrapado, digámoslo, encapsulado, protegido por un material de pared, permite una liberación lenta o controlada de los activos que va a ser dependiente de la humedad, la temperatura o la misma acción de los microorganismos en el suelo. También al estar el fertilizante o plaguicida, digamos, protegido por otro material de pared, permite también proteger al activo de la degradación por rayos ultravioleta o el mismo viento, ¿no? Que de hecho hay muchos plaguicidas que son muy sensibles al sol o a la radiación solar. Entonces, al estar este tipo de sistemas, lo que hace es una protección y hace que el uso en el tiempo sea más largo. Y bueno, en el caso de los fertilizantes encapsulados, ¿cómo actúa esto? Bueno, tenemos una capsulita en donde primeramente la capsulita se absorbe agua. Este material de Prader permite ser permeable al agua en una cierta proporción, la suficiente para poder disolver el fertilizante que se encuentra en el interior y posteriormente irlo liberando de manera gradual hasta quedar como es una especie como de cascaroncito, ¿no? O el material de pared ya libre de fertilizante. Y bueno, ¿qué se logra con esto? Es de que a medida que la cápsula va liberando el fertilizante, va liberándolo en cantidades adecuadas o requeridas para el crecimiento de la planta, como lo muestra la línea azul. A medida que la planta va creciendo, va demandando más cantidad, entonces se va liberando más fertilizante, ¿no? Esto en contraposición con lo que usualmente se utiliza, que se aplica el fertilizante sin encapsular, y en las etapas iniciales se libera prácticamente casi todo el fertilizante que se aplicó, pero la planta solo requiere un poco, al menos en esa etapa, ¿no? Y esto es lo que conlleva a muchas pérdidas por lixiviación del suelo, por escorrentía, volatilización, que son los aspectos que ya comentábamos anteriormente. Y esto, por supuesto, lleva a que se pierda, ¿no? El fertilizante. Y que solamente, en el caso de los fertilizantes encapsulados, tiene la ventaja de que se puede llegar a aprovechar hasta un 90% de ese fertilizante que se está perdiendo. Bueno, digamos que en el mercado agrícola mexicano podemos encontrar algún par de soluciones que obviamente vienen de importaciones, como es el caso de los mocotes, por ejemplo, en esta línea, en donde son gránulos grandes, en donde el fertilizante está recubierto por una capa de polímero que pueden ser polietilenos o poliuretano.
Un punto muy importante, digamos, de ventaja de este tipo de productos es que al utilizarlo, una vez que ya estos han liberado los fertilizantes que lo contienen, pues queda una especie de cascaroncito, como son polímeros que no se degradan, trae en consecuencia otro problema que está muy ahorita emergente, como es el uso de los desechos plásticos en el suelo. Cuando el plástico se va degradando en pequeñas cantidades, en pequeñas, digamos, trozos que no son degradables, hay un punto en donde ya no es posible degradarlo. Entonces entra o es algo que se llama microplástico, contaminación por microplástico o nanoplástico, que esto ha demostrado que puede entrar dentro de una cadena alimenticia, ¿no? Incluso se ha detectado plástico ya en carnes, ¿no? De aves y algunos animales como de corral, ¿no? Por ejemplo, por la ingesta de estos desechos plásticos. Entonces, eso desencadena un punto muy importante para poder atender en el diseño específico de estos materiales, ¿no? Y en este caso, bueno, un punto muy importante que se ha tenido en cuenta dentro del grupo de investigaciones en el SICA en cuanto a este tipo de sistema es tratar de seleccionar, digamos, materiales de pared o capsulita que sean polímeros biodegradables o que puedan degradarse en el tiempo, que una vez por la acción del microorganismo, acción del sol y demás, pueda también el suelo tomarlo como nutriente, ¿no? Entonces, un punto muy importante es el tratar de utilizar aquellos polímeros que se producen en México, aquellos polímeros que provienen de fuentes renovables en México, ¿no? Y en este sentido, bueno, hemos tratado de aprovechar algunos de estos materiales, como por ejemplo lo que es el café, los desechos de café o el bagazo de café o borra de café que se conoce, que es uno de los productos, por ejemplo, que se desecha una vez que nosotros ya hemos elaborado una taza en una cafetera, y bueno, se obtiene grandes cantidades de este material que pueden ser aprovechados como material de pared también. Dentro de esto, algunas gomas, por ejemplo, que se producen aquí en México, específicamente en el norte, como es la goma de mezquite, el huizache. También se han aprovechado algunos subproductos del maguey pulquero también, por ejemplo, como algunos aditivos. La cera de candelilla, entre muchas de cera, esta se produce nada más que en México, más en parte norte, y algunos productos derivados del agave lechuguilla, ¿no? Todas estas especies son mexicanas, ¿no? Pues, ya hay una economía en torno a estas, digamos, a estas especies y por las cuales se ha venido, digamos, planteando diversas soluciones que pueden potenciar el desarrollo también de estas economías locales o regionales, ¿no? Y bueno, ¿qué se ha hecho con eso? En términos muy generales, sin necesidad de entrar en aspectos muy técnicos, pues prácticamente se toman estas matrices, se mezclan con lo que son algunas formulaciones de fertilizantes convencionales, se mezclan mediante algunos procesos, se obtiene lo que es una solución acuosa que posteriormente se pasa a un proceso que se denomina secado por atomización. Es decir, parte de esta solución se introduce en lo que es en una boquilla y lo que pasa es un proceso de atomizado, ¿no? Donde se rompe ese fluido en pequeñas gotitas y a medida que va pasando sobre el equipo, bueno, va ocurriendo un secado, encontrándose con aire caliente y se va evaporando el agua y queda, bueno, lo que son los polvos o encapsulados, ¿no? Que son aspectos polvo. Entonces, ese, digamos que es el proceso que se utiliza y bueno, se han desarrollado diversas tecnologías de encapsulación. Ya se ha trabajado a lo largo de varios años en diversos proyectos para tratar de generar nuevas tecnologías de encapsulación que nos permita, digamos, que encapsular en diversas formas los fertilizantes, los plaguicidas, y que esos materiales de pared cumplan ciertas funciones dependiendo de dónde se va a aplicar, ¿no? Entonces ha sido bastante el desarrollo de estas tecnologías mexicanas. Algunas de ellas ya han sido sometidas en otros países como Estados Unidos y Alemania también, ¿no? Y esto ha sido un esfuerzo muy importante de la mano con el Instituto de Ecología, ¿no? Y bueno, se han desarrollado diversas tecnologías y ¿cuál es la filosofía de esto? Bueno, cada una de las tecnologías funciona como si fuera una pieza de Lego. Yo creo que muchos de nosotros hemos jugado en alguna parte o hemos conocido este tipo de
de bloquecitos, ¿no? De los Legos. Si lo vemos desde este punto, cada una de las tecnologías puede ser una piececita, ¿no? Que dependiendo de las necesidades, digamos, del cultivo, dependiendo de la zona, dependiendo de las condiciones en las cuales se requiera liberar o incluso proteger el activo, lo que se hace es uso de todas estas herramientas y se construye, digamos, o el diseño del material. Entonces tomamos muchas de estas tecnologías, dos, tres, se combinan y se genera un nuevo, digamos, producto material con las características deseadas. Pues les puedo quizás compartir algunas de ellas. Por ejemplo, la combinación de estas tecnologías permite tener polvos encapsulados que son fácilmente dispersables en agua. Y esto, al dispersarse fácilmente en agua, pueden aplicarse a través de bombas de aspersión o atomización o lo que son mochilas, ¿no? Para poder fumigar. Y a pesar de que son sólidos, son polvo, estas no permiten que se obstruyan, ¿no? La boquilla de aspersión. Y esto permite pues, cubrir una mayor área en la aplicación de este tipo de materiales. También combinando, haciendo uso de algunas tecnologías, se puede hacer de que ese polvito, una vez que caiga sobre la hoja y que se evapore el agua, quede fijo, digamos, este producto sobre la hoja y perdure por más tiempo. Digamos que este es uno, aún y cuando la hoja o las condiciones en las cuales esté el producto esté en condiciones de muy alta humedad o llueva mucho, el producto o polvito va a permanecer por más tiempo en la hoja. Y esto permite que el activo, entonces, ya sea un fertilizante, foliar o un plaguicida, permanezca en el punto de acción por más tiempo. Y esto reduce los residuos o desechos que pueden caer al suelo, que después ya vemos que pueden derivar en contaminaciones como las que ya hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas de este tipo de sistema. También parte de los materiales que es del material de pared o material que recubre, digamos, estos activos, tienen la propiedad para bloquear, digamos, lo que es la luz ultravioleta y evitar que los activos que se encuentran dentro se degraden, ¿no? Y esto permite entonces que una vez que el activo se encuentre dentro, pueda protegerlo, su uso o su acción pueda prolongarse en el tiempo, ¿no? También una de las características muy importantes es que este tipo de aditivos que logran conformar este material de pared pueden recibir esa luz ultravioleta y desenvolver, digamos, realizar un efecto pantalla o de reflejo que permite devolverla en luz visible, que puede ser incluso una luz que permita atraer o repeler los insectos. Entonces, esta es una de las propiedades que se ha logrado también con este tipo de tecnologías que se han desarrollado. En términos de fertilizantes, también muchos de los aditivos que se han incorporado, se ha encontrado un efecto sinérgico también con algunos fertilizantes que permite incrementar la biomasa, perdón, aquí es hasta un 60%, incluso de biomasa, y esto permite que el uso de fertilizantes, digamos, en el campo sea reducido incluso hasta un 20 o 30% menos de lo teórico o de lo que realmente en teoría debería la planta requerir. Entonces eso contribuye a que se requiera cada vez menos fertilización y que actúe de una manera más eficiente y en combinación con otras, digamos, aditivos, ¿no? Entonces, bueno, parte de estas tecnologías encuentran ahora, estamos en una fase de proyectos de validación de las tecnologías en donde muchas de las empresas, digamos, proveedoras de estos materiales de pared, que desarrollan aditivos y que desarrollan los que son plaguicidas también, han estado jugando un papel muy importante porque estamos trabajando con ella y validando los procesos de encapsulación de algunos de los plaguicidas o fertilizantes que ellos mismos comercializan. De tal forma que en este proyecto, bueno, el objetivo es llegar a una mayor producción, es decir, a un escalamiento de estas tecnologías que nos permitan obtener mayor material para poder entonces pasar a pruebas de campo invernadero o pruebas en ambientes relevantes, ¿no? Y esto permite que las mismas empresas que comercializan esos productos puedan también explorar cuáles son los beneficios de esta tecnología
al utilizar sus productos que comercializan, al poder combinarlos con estas tecnologías y poder entonces desarrollar un proceso de validación o poder conocer cuáles son los beneficios de estos encapsulados ya en el campo, por ejemplo. Se están trabajando con cerca de 2 empresas que comercializan insumos agrícolas, pero a la vez tienen todo este entorno con sus clientes y productores en los cuales nos ha abierto las puertas para poder eh, que estas tecnologías puedan llevar, digamos, a los agricultores y ellos mismos puedan probar los productos y puedan, digamos, retroalimentarnos con esa información que nos permita mejorar, digamos, estas tecnologías o hacer ajustes necesarios para poder, digamos, acercarnos un poco más a una producción ya, digamos, a nivel ya industrial, ¿no? Entonces, este proyecto permite incorporar a muchas empresas de los muchos sectores, tanto del sector de insumo agrícola como de aditivos y también lo que son algunos agricultores. Pensamos también que la parte de inclusión en la sociedad, que puedan interactuar con estas tecnologías es muy importante. Por eso es que también se está trabajando con la inclusión de muchos de estos desarrollos en huertos urbanos, ¿no? Para que la población también que trabaja en estos huertos pueda interactuar o conocer los beneficios de estas tecnologías. Entonces, eso es parte de lo que se está haciendo en este proyecto y bueno, es también un llamado a que muchas de las empresas, sector de la sociedad pueda sumarse. Estamos muy abiertos a poder transformar sus productos, que experimenten cuáles son los beneficios de estas tecnologías y que les permita a ellos también poder avanzar en los desarrollos y ofrecer mejores productos a sus agricultores, de tal forma que podamos atacar o reducir todos los efectos, digamos, negativos que les comenté en un principio, ¿no? Que ayuden de alguna forma a elevar o incrementar los rendimientos en cultivos de agricultores y reducir todo lo que son la contaminación al ambiente, ¿no? Bueno, parte de estos desarrollos en los que se ha trabajado detrás está el esfuerzo de muchas personas, un grupo multidisciplinario, tanto de instituciones como el Instituto de Ecología y el Tecnológico de Monterrey, Escuela de Negocios, que nos están ayudando a construir lo que es un ecosistema, ¿no? Que involucre a muchos de los actores, sociedad, gobierno, empresa privada e instituciones públicas, ¿no? Y lo que son los temas ambientales para poder construir un ecosistema que permita a México adoptar las tecnologías propias y que sea prácticamente independiente, que luche esa independencia en cuanto a las tecnologías, ¿no? Para, digamos, de alguna forma robustecer todo su entorno regional, ¿no? Y bueno, concluyo con esto, dejándole pues lo que es un enlace QR a mis datos de contacto. Pueden escanear el código, les va a aparecer lo que son mis datos y por ahí al final del enlace viene un enlace web, bueno, está igual las redes sociales, está en un enlace web en donde pueden ustedes descargar un documento, un flyer, una pequeña documento de animación en donde les explica un poco más a detalle cuáles son qué consiste la tecnología, cuáles son los beneficios y cuáles, digamos, son las propiedades que se buscan resolver con el desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿no? Eso para que lo puedan ustedes conocer más detalle, tenerlo y compartirlo pues entre sus amigos y entre sus también empresas, ¿no? Bueno, agradezco el espacio de Citlax. Muchas gracias, Marlene, gracias a todo su equipo por este espacio. Y bueno, y entablar una conversación, una reflexión también con la comunidad para que podamos ser un poquito más conscientes en cuanto al entorno y conozcamos un poco lo que está detrás de lo que consumimos, ¿no? Lo que compramos en el supermercado, qué está detrás de eso. Y de alguna forma compartir la responsabilidad que tenemos todos nosotros de poder contribuir a tener un mejor México. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias, doctor Carlos Espinosa. Pasamos a la sesión de preguntas. Les recordamos colocar sus preguntas en el chat. Entonces, mientras que se anima la gente, yo tengo unas preguntas aquí.
¿Cuál sería el mecanismo de liberación controlada que siguen estas microcápsulas? ¿Se activan por pH, por algún tipo de luz visible o cuál sería ese mecanismo que siguen? Sí, bueno, este tiene, básicamente se activa por humedad, dependiendo de la cantidad de agua que se utilice o se riegue, digamos, a estos sistemas, va a disolver la cantidad de fertilizante y va a, pues, a liberarla de una manera, digamos, controlada o lenta, ¿no? Las cantidades en las que se pueda liberar va a depender mucho de la formulación de la material de pared. Entonces, es algo que nosotros se puede controlar. Básicamente sería absorción. Una vez que, por ejemplo, hay sistemas como son biodegradables, que este tipo de matrices puede también entrar en consorcio con los microorganismos, es decir, hay microorganismos que pueden ayudar a liberar un poco más el fertilizante dependiendo de las condiciones, digamos, en las cuales se aplique, ¿no? Entonces, también ese es otro de los mecanismos de liberación que puede tener. Hablabas en el caso de la luz, bueno, eso está más orientado básicamente al caso de plaguicidas, ¿no? O que se requieren liberar ciertos volátiles, ¿no? Pero básicamente, en cuanto a fertilizantes, serían esos dos mecanismos. Gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta del público. Lucero Treviño nos pregunta, bueno, primero le agradece, gracias por su participación. ¿Existe alguna normativa en nuestro país relacionada a la producción de estos fertilizantes encapsulados? Ok, sí, interesante pregunta. No hay normativa tal cual como sistemas encapsulados. De hecho, muy poco hay en cuanto a normativa para la determinación o de clasificación de fertilizantes de liberación lenta. Muchos de estos sistemas son micropartículas o incluso nanopartículas que permiten esa liberación. Y por ahí todavía no hay la información adecuada para poder generar este tipo de normas, ¿no? Existe, por ejemplo, una a nivel de Europa, en donde sí hay algunas normas, incluso para poder clasificar qué es un fertilizante de liberación lenta o controlada. Sin embargo, va todavía a pasos muy lentos todavía. Creo que esa última norma se generó en 2018, creo, en Europa, que fueron los primeros, digamos, en acaparar o adoptar en el mercado este tipo de sistema. México todavía no, pero esperamos de que eso pues, se pueda, en la medida de que muchas empresas comercialicen, puedan entrar, digamos, en este mecanismo de adopción de estas tecnologías, se pueda también ir promoviendo el desarrollo de este tipo de normas, ¿no? Como, por supuesto, parte del estudio de validación implica también que podamos probar los efectos en el suelo también, porque esos son unos puntos que hay que ir probando cada vez que se introduce un nuevo material, aparte que son biodegradables, pues hay que ver siempre la interacción con los microorganismos en el suelo y por ahí incluso encontrar sinergias, ¿no? Porque eso puede ocurrir. Y que eso también es la invitación que se le hace a algunos, digamos, empresas que comercializan, por ejemplo, biofertilizantes, o microorganismos para producción agrícola, puedan, digamos, encontrar alguna sinergia con la interacción con estos sistemas mucho más eficientes, algo que está también puesto sobre el tema, ¿no? Pero bueno, hay que ir construyendo, hay que ir despertando ese interés y que una vez que se pierde ese interés pueda mover digamos, ese entorno económico, pudieran haber apareciendo, ¿no?, la generación de este tipo de normas que son necesarias. Gracias, doctor. Otra pregunta. Dentro hay una tendencia de utilizar, ya no utilizar ciertos plaguicidas porque, bueno, contienen cierta toxicidad y han probado en estas cápsulas algunos plaguicidas de origen orgánico o extractos de plantas, ¿funcionan tan bien que con los plaguicidas comerciales? Sí, de hecho, muchos de los sistemas que se están validando están orientados a los plaguicidas derivados de extractos de plantas. Son a los que nos estamos orientando, básicamente por esa transición que hay hacia una agricultura más consciente, de menos productos químicos o sintéticos,
pero digamos, aprovechar todas esas propiedades que vemos de los extractos de planta. Entonces se ha trabajado en caso muy particular con algunos atrayentes de insectos, especialmente orientados quizás para cebos o trampas, y también con algunos aceites repelentes como canela, aceite de extractos de pimienta también, todos son extractos. Eh, una de las puntos muy importantes es que este tipo de extractos, si bien en la agricultura orgánica son muy utilizados, una de las dificultades que es la forma en cómo se aplica de forma no encapsulada. El tiempo de vida que tiene en el campo es muy corta, digamos, realmente cada 2 horas hay que estar aplicando, o cuando hay mucho sol, generalmente degradan estos materiales y eso genera pues, un alto costo de producción. Con la encapsulación de estos aceites, la protección de estos aceites libera de alguna forma o controla esa liberación de sus volátiles y a la vez puede ayudar a controlar o mejorar lo que es los problemas de degradación por la radiación solar, ¿no? Entonces son de los puntos que contribuyen mucho a la agricultura orgánica, pero básicamente nos estamos orientando en cuanto a aceites, plaguicidas, orientarlo mucho a la parte orgánica, ¿no? Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta del público. Nos pregunta Marcelo Valle, ¿qué tan difícil es conseguir las máquinas para producirlo de manera industrial? Sí, interesante pregunta. La tecnología digamos, de secado por atomización no es nada nueva. De hecho, eh, generalmente todos los que son los alimentos en polvo que conocemos, como la leche en polvo y demás, se producen bajo este tipo de tecnología. Entonces, prácticamente sería mucho trabajo, digamos, de ingeniería en cuanto al escalamiento de estos sistemas, pero prácticamente es algo que se utiliza en otro tipo de industria. No se requieren, digamos, equipos muy especializados, con alta tecnología, para poderlo generar. Lo que sí hay de tecnología es en la forma en cómo se elaboran los materiales de pared, que son los que tienen que funcionar de manera adecuada. Ahí es por eso que se ha trabajado mucho en la forma en cómo se encapsula, en la forma en cómo se mezclan los materiales, qué materiales hay que mezclar, en qué cantidades, proporciones y demás. Es donde realmente reposa la tecnología, ¿no? Pero digamos, los equipos para poder generarlo, eso no es ningún problema. Muy bien, gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el costo de reparación de los equipos utilizados en caso de que fallen? El costo de reparación, bueno, prácticamente este tipo de equipos son casi de uso rudo. Generalmente, pues los costos, digamos, a nivel ya industrial son un poco más, podrían ser ya un poco más bajos. Son equipos que generalmente se utilizan en continuo. De hecho, el equipo que estamos utilizando de validación es de operación continua. Y digo esto, por ejemplo, hay equipos muy similares como los que se producen café instantáneo, leche en polvo, operan prácticamente casi todo el año, están en operación. Se ha reportado, digamos, en este tipo de industria muy poco, digamos, la reparación por algún defecto. Prácticamente, salvo lo que es de mantenimiento, que es limpieza de ductos, limpieza de boquilla y demás cosas, que eso, pues hay paros normales, ¿no? Pero, digamos, los equipos ya a nivel industrial ya son de uso, podríamos decirlo así, entrecomillados, como uso rudo, ¿no? Muy bien, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. En sus plantas productoras, ¿cuántas cantidades a diario de fertilizantes pueden producir? Ok, en la escala en donde estamos ahorita de validación, que es parte de este proyecto, llevar a escalar muchas de las tecnologías que se elaboraron a nivel laboratorio y llevarlos a una escala semi-industrial, podemos tener la capacidad de producir cerca de 1 a 2 kilos por hora, ¿no? Trabajando en continuo. Esta es una gran ventaja también en términos de que lo que se había hecho anteriormente solo ocurrían en procesos por lote, en donde para sacar 1 kilo, pues sí requerían cerca de 2 semanas de trabajo.
Aquí prácticamente esas semanas de trabajo se reducen a 1 hora y esa operación se mantiene en continuo. Entonces el equipo puede estar operando de forma prolongada, ¿no? Y esto nos acerca un poco más a lo que uso industrial, que ese sería, digamos, un próximo escala, ¿no? Gracias, doctor. Em, ¿Han pensado en las afectaciones que puede llevar el uso excesivo de una materia prima? El uso excesivo de una materia prima. No sé si se requiere en el sentido de sostenibilidad o de efecto en el suelo, pero en el caso de efectos en el suelo, uno de los aspectos que hemos cuidado es que estas matrices vengan ya etiquetadas como biodegradables o que tengan esa acción compostable o biodegradable. En cuanto a la cantidad de materia, se ha trabajado mucho en tratar de ser más eficientes en el consumo de estas materias primas. También eso es algo que hemos ido trabajando a la par mucho con las empresas que se están abriendo mercados, incluso en la producción de estas materias primas. Están incursionándose o explorando qué nuevos mercados se pueden llegar a aplicar. Y esto ha permitido que las empresas también puedan ir básicamente ampliando lo que son su entorno, ecosistema de producción. Entonces, es algo que hemos tratado de ir a la par, ir viendo qué materia prima hay disponible incluso en la región, cuáles son las que tienen potencial de crecimiento y esas irlas aprovechando para el desarrollo de estos sistemas, ¿no? Entonces, es algo que se tiene cuidado. Se trata de ir eficientando, ¿no?, todo el uso de estas materias. Muy bien, pues le agradecemos su participación, doctor. Gracias por su webinar. Y bueno, a las demás personas que están conectadas les pedimos no se desconecten porque enseguida tenemos el siguiente webinar, modelo de gestión social y cambio climático en la región centro de México. Le agradecemos, doctor Carlos Espinosa, por su plática. Muchas gracias, Marlene, muchas gracias al auditorio por sus preguntas. Muchas gracias.